Compañeros y compañeras, ahora vamos a empezar a trabajar con las integrales de línea, es decir, integrales sobre curvas. Nosotros ya trabajamos con la integral de la forma AB f de x por dx en un cálculo integral. Ustedes llaman ese tipo de integral. Sobre un intervalo cerrado B se integra una función en una variable. Aquí en el curso hemos aprendido a calcular una integral doble sobre una región cerrada y acotada del plano. También la región puede no ser acotada, puede ser una integral impropia. Y también aprendimos a calcular aquí la integral triple sobre un sólido. Y ahora nuestro propósito es calcular la integral de línea de un campo escalar, es decir, de una función que va de Rn a R sobre una curva. Es decir, nuestro propósito ahora es cómo se calcula la integral de una función de este tipo, que va de Rn a R, donde C es una curva. Entonces vamos a pensar que la función está en dos variables, es decir, que el campo escalar es una función que va de R2 a R y en forma análoga se generaliza a Rn. ¿Cómo se define entonces la integral en dos variables? La integral de línea de un campo escalar. Que quede muy claro, un campo escalar, esta es una función que va de R2 a R. Entonces simplemente la vamos a definir de la forma siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, f de xi, y por el delta si. Entendamos qué significa esta expresión, o sea, simplemente lo mismo que hemos definido las integrales con términos de suma. En dos variables. Como estamos en dos variables, ¿qué significa eso? Tengo x, tengo y tengo z. Supongamos que aquí está mi curva. Aquí está evaluada mi función. Mi función está evaluada ahí, ¿no? Mi función está evaluada ahí. Entonces, por aquí particionamos la curva en bastantes pedacitos. Y por aquí está el y. Entonces, por aquí, este es lo que se conoce con el nombre de delta SI, la longitud del pedacito de curva. Y por aquí está mi x y y su y aquí está la función evaluada ahí. La función evaluada ahí. Entonces, si ustedes observan, ¿qué significa la longitud del intervalo por esta altura? Pues esta área que está aquí. O sea, si esta función llega a ser positiva, al multiplicar la función por esta longitud, lo que se va a producir es esta malla que hay aquí, el área de esta malla. Entonces, la primera interpretación de esta integral de línea es que si la función es positiva, esta integral de línea representa una área. Bueno, ¿cómo se define la integral de línea? Entonces, nosotros no vamos a trabajar con estas sumas, que quede muy claro que la partición va hasta n pedacitos en la curva. ¿Cómo se define la integral? Entonces simplemente va a ser la integral entre a y b, f de alfa t por la norma de alfa prima de t por dt. Esa es la definición de la integral de línea de un campo escalar en general. A y b son los límites del parámetro t, o sea, de la curva. Alfa de t es una parametrización de la curva. La norma de alfa prima de t, pues simplemente es el ds. Entonces, en primer lugar, mostremos que el ds simplemente es la norma de alfa prima de t. Y para ello consideremos la curva. Supongamos que la curva es esta. Entonces, aquí está mi ds. Este ds yo lo puedo escribir de esta forma, como de x y aquí de y. O sea que mi ds yo lo puedo escribir como la raíz de dx al cuadrado más de y al cuadrado. Y esto lo puedo escribir de esta forma, de x al cuadrado más de y al cuadrado multiplicado por dt y dividirlo por dt. Y esto no es otra cosa que la raíz de x sobre dt al cuadrado. Entro el dt del denominador al radical más de y dt al cuadrado y está multiplicado por dt. Y esto no es otra cosa que x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado,
Y eso no es otra cosa que la norma de alfa prima de t por dt. Porque alfa de t, ¿cómo lo definimos? Alfa de t simplemente es x de t, y de t. Entonces, mi derivada de alfa es x' y y'. Y la norma de alfa simplemente es de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado por dt. O sea que el ds, este ds que está aquí simplemente es esto que está aquí. Este alfa de t es una parametrización de la curva y este a y b son los límites de dónde a dónde va la curva. Entonces que quede muy clara la definición y que se entienda la definición. Esta es la que nosotros vamos a aplicar en lugar de aplicar esas sumas finitas. Entonces, ¿qué interpretación tiene esta integral de línea de un campo escalar? Entonces la primera es que si f es positiva, si f de x, y es mayor que 0, entonces esta integral representa una área, el área circular. El área de una malla puede ser circular o puede ser de ese tipo. O sea, la integral de línea del campo escalar como área. Segundo, también podemos pensar en la masa del alambre. La masa del alambre, o sea, la masa de la línea, de la curva. Entonces aquí tengo la densidad, digamos que si están dos variables, la densidad por el ds, F es densidad. También podemos pensar, ya tengo la masa, la densidad, podemos pensar en el centro de masa, o sea, X barra y Y barra. Entonces, ¿cómo sería el centro de masa? Entonces sería la integral sobre C de X, la densidad, si estamos en dos variables, por el ds, sobre la integral sobre C de F de XY por ds, sobre la masa, coma, y la de Y sería integral, integral sobre C de Y densidad por el ds sobre la masa. Ese sería el centro de masa. Esas serían las coordenadas del centro de masa. Pero también podemos pensar en las coordenadas del centroide. Es decir, cuando la densidad de la lámina es constante, esta función y esta función se cancelan. Entonces, las coordenadas del centroide, ¿qué serían? Coordenadas del centroide. Entonces serían las mismas, ¿no? Pero sin la f. Entonces sería integral sobre C de X por ds sobre integral sobre C del ds, sin la f, coma, y la de Y sería integral sobre C de Y por ds sobre integral sobre C del ds. Y estas serían las coordenadas del centroide. Coordenadas del centroide. Y estas serían las coordenadas del centro de masa. Y esta integral de línea, ¿qué representa? Simplemente representa la longitud de la curva. Entonces, como 5 sería la integral de línea, también tiene su interpretación como, pensémoslo así, 5, la longitud de la curva. La longitud de la curva, o sea, la integral sobre C del ds. Entonces, que quede muy claro, la integral de un campo escalar, la integral de línea de un campo escalar, como una área, como una longitud de la curva, como una masa, y teniendo esos tres concepticos, uno puede pensar en las coordenadas del centro de masa, X barra Y barra, y las coordenadas del centroide, coordenadas del centroide. Espero que haya quedado claro estos concepticos y en el próximo video vemos unos ejemplos, cómo es que se aplican estas cosas que están aquí. Hasta la próxima, compañeros y compañeras, y muchas gracias.